Siempre. Él le decía a mi papá que lo dejara jugar para los terrenos. Aquí atrás había un terreno que decían los carretones. Y él se iba desde niño para allá a jugar pelota. Se le escapaba a mi papá y iba a jugar pelota. Yo veo el desplazamiento de ese muchacho, del zurdito. Y entonces, digo, Fernando, ven acá. ¿Quién es aquel zurdito que se está tirando pelota ahí? Me dijo, ese es hijo de un cliente mío de Tata Medero. A él le dicen Changa. Digo, chico, qué actitudes tiene para la pelota. Y entonces yo le dije, ven acá, Changa, ¿te gusta mucho la pelota? Dice, me encanta. ¿Y no te gustaría ser algún día pitcher? Me dijo, no, me gusta pichar también. Pero yo juego los files y esto y lo otro. Digo, bueno, también. Y mira lo que es la cosa. Sin querer, lo que se hizo grande y lo que le hizo pelotero grande a él fue el picheo. En unos momentos que él estaba en el bullpen, sentado junto conmigo, me dijo, Alfredo, voy a dejar el picheo, porque me siento que a veces algo igual ahí, me tiene que estar sacando, vaya, me siento molesto, voy a tener que empezar a jugar a ver centerfield. Digo, con ese cuerpecito tú vas a jugar centerfield. Me dice, bueno, ¿y por qué? Digo, no, porque chico, tú eres pitcher natural, chico, tú naciste para ser pitcher. Lo único que te hace falta es que cuando un día tú juegues con un manager que te dé confianza. Y el día que te den confianza, tú verás que tú vas a llegar a ser grande. Y así fue. Manager fue José Manuel Pineda. ¿Y qué hizo Pineda? En el primer juego le dijo, un martes usted va a pichar hoy. Y en el primer inning lo sacaron guay. Y le dijo, oye, no pierdas la fe, mañana tú eres el pitcher otra vez. Y al otro lo volvió a pichar, me lo volvió a poner y volvió a salir guay. Al tercer dijo, para mañana tú vas también. Y volvió a sacar, salió a volver a salvar. Ese muchacho quería morirse. Entonces le dijo, no te ocupes tú, que en un viaje tú enderezas. Entonces Pineda lo dejó descansar el viernes y el sábado. Entonces el domingo, en el primer juego, como ustedes saben, aquí en el primer juego, siempre los zurdos le molestan a los bateadores. Siempre atrae eso, es por historia aquí en el estadio. Y Pineda lo puso a pichar ese día. Pasó el primer inning y toda la ruta. Y desde entonces más nunca Changa fue guay. Por cierto, llegó a ser el gran pitcher que fue. Para mí personalmente y para muchos niños de la zona, Changa fue un ídolo total. Desde su cariño, afecto, en todo momento, desde antes prácticamente llegar al Team Cuba. Sí, yo tengo un recuerdo de que Changa, por ejemplo, en el año 67, cuando hace su primer equipo Team Cuba, menores 63, yo tenía 10 años. Y ya muchos niños del barrio habíamos recogido muchas pelotas tiradas por Changa en la cuadra, porque como ustedes conocen, Changa era un pitcher guay. Y entonces él, en estas palabras me dijo, yo me voy a hacer un pitcher de un control tremendo, tú verás. Y después él me hacía cuento de que él ponía en la casa, en el pasillo de la casa, una colchoneta y un cubo desfondado. Entonces tenía 20, 25 pelotas y cogía y se ponía a tirar y a tirar y a tirar. Y yo le decía, Changa, ¿cuántos lanzamientos más o menos tú haces? Si yo hago alrededor de 100 lanzamientos casi todos los días. Y de verdad que el que se cumple una meta como esa y quiere ser atleta tiene que ser así. Su consagración definitiva llegó en la campaña 1968-69 con el equipo Habana al ponchar a 208 bateadores, récord aún vigente. Todo el tiempo que estuvimos, la verdad que fuimos muy felices. Nos llevábamos muy bien, no teníamos nunca, que eso era una cosa muy primordial, nunca tuvimos disgusto. Él le gustaba mucho mi trabajo, aunque la gente dice que él iba al cabaret, pero yo te juro a ti que él no iba al cabaret jamás en la vida, porque inclusive él para tomarse una cerveza era una lucha. Aquí en la casa lo que siempre era su almuerzo, pero con su vaso de leche atrás. Dirigiéndolo a él fue tremendo.
porque yo hasta me buscaba problemas con los demás pitchers, porque yo había veces que íbamos a una gira y yo no lo llevaba a él porque yo sabía que lo dejaba aquí y él se cuidaba y él entrenaba y se preparaba, y cuando me tocaba jugar aquí era al seguro, nunca me falló. Y te digo una cosa de Santiago Changa Medero, era el pelotero que era como un utilero en una orquesta. Changa Medero llevaba betún, tinta, botones, agujas, hilo, era el compañero ideal para un equipo de pelota. Y él estaba pichando a las villas. Y se puso mal, empezaba mal. Todo el mundo sabía que los primeros cines de él eran malos. Y Pedro, que era el manager, pues pidió tiempo y fue a la voz. Yo fui y cogí un poco de tierra porque a él no le gustaba pichar con el terreno mojado. Eso para él era mortal. Pero bueno, le tocaba en la rotación pichar y era contra las villas que él le ganaba fácil. Yo cogí un poco de tierra en los pies, en las manos, ¿no? Y cuando llegamos y que Chávez terminó de hablar con él, pues yo cogí y cuando Chávez terminó con la malla, que Chávez se viró, le eché un poco de tierra mojada en los spikes. Y ese hombre me ha mirado a mí con una cara terrible. Yo le dije, no, a mí no me mire así, a lo contrario, a mí no. Yo juego de tu equipo. Y me viré para allá y se enderezó y terminó el juego. Y en el octavo inning fue que me volvió a hablar y me dijo, me tocó lo mismo, Lázaro, vamos a terminar este negocio. No, vamos. Después que llegamos al banco allá al cuarto y me dijo, Lázaro, no me hagas más esto, sácame los spikes. ¿Verdad que tenía los spikes lustrosos? Siempre los tenía los malitos. Una vez yo en los juveniles pichando, en el Rafael Conte, ponché a 16. Y llegué a la casa lo más contento, fui a hablar con mi papá y cuando llegué a la casa de mi papá me preguntó que se había ganado, le dije que sí, que había propinado 16 ponches. Y él se ríe y me dice, te quedaste corto, tu hermano dio 20 ponches a Camagüey ahora. Jorge Hernández fue una de las víctimas de aquel histórico juego en que Changa Medero le propinó 20 ponches al equipo de Camagüey. Sí, así mismo, yo fui uno de ellos, yo cogí un par de ellos, cogí ese día. Antes de iniciarme en el béisbol, estaba aquí pasando, es una pequeña anécdota, ¿no? El servicio militar aquí en el Bon Químico del Estado Mayor General en el Chico. Un día cogí la guagua para Calabazar. Casualmente yo era el mirador de Changa, un gran pitcher, por su elegancia, su limpieza, su inteligencia pichando. Y casualmente me siento del lado en la guagua, yo lo miraba y no sabía quién era yo, ni que era su mirador, ni pensaba llegar a los niveles que llevo, más o menos cercano, ¿no? Yo lo miraba y decía, tan pequeño, con esa mano tan chiquita y esa curva tan grande. Bueno, así hice el viaje, ¿no? Yo lo miraba, lo observaba, es muy discreto, ni cuenta se dio casi, yo lo hacía con tremenda discreción. Bueno, el próximo año, inicio en Pinar del Río, eso fue en el año 71, cuando yo vi a Changa de cerca, en la guagua. Empecé en los equipos Pinar del Río y en el año 74, 3 años después, integro el equipo Cuba que visita por primera vez Japón, lo hicimos juntos. Estuvimos en el torneo de Harlem primero en Holanda y después en Japón. Tuvimos la coincidencia, ¿no?, de caer en el compañero de cuarto. Muy meticuloso en los consejos. No era de mucho hablar, hablaba lo preciso. Una gente seria, la impresión que tengo de él, un gran compañero. Y siempre me aconsejó lo mejor. Yo empezaba, fue mi primer viaje. Ya él estaba en los últimos tiempos de como lo saben, aunque se mantenía bien todavía. Después de eso incluso estuvo en el Panamericano del 75. Un pasaje que corrobora el coraje de Santiago Changa Mederos se puso de manifiesto en los Juegos Panamericanos de México 75. Cuba y Estados Unidos discutieron la final del torneo. Changa fue el lanzador abridor y dominaba con facilidad a los estadounidenses, pero una fortísima línea que él capturó le dio en una mano y en el tórax. A pesar del dolor, salió a tirar la quinta entrada, pero tuvo que abandonar la lomita. Él, antes de salir para el terreno, llamaba a su querida esposa, le decía, pide por todos nosotros, que yo voy a dar todo para este país. Pide por nosotros, hazme el favor, porque era la costumbre de él siempre llamarme antes de él empezar a jugar. No, yo no creo que él no era, para mí él no era supersticioso, él lo que era una gente que siempre le gustaba ganar.
A principios de diciembre de 1979, luego de participar en el campeonato provincial, se disponía a defender los colores capitalinos en la serie nacional prevista para el 16 de ese mes. Sin embargo, en la madrugada del día 10 fue hospitalizado por graves quemaduras a consecuencias de un accidente automovilístico ocurrido aquí, en la calzada de Managua y carretera El Lucero, muy cerca del conocido paradero de Mantilla. Fuimos a los piques, al pique de unos 15. La fiesta quedó muy buena, muy bonita, a eso de las 12 de la noche. Nosotros decidimos irnos de la fiesta allá. Le dijimos a él, vámonos, Changa. Él nos dijo, no, yo me voy a quedar un rato. Le dije, después no, más tarde, más malo, vámonos ahora. Yo no me voy a quedar un rato. Entonces nosotros vinimos, a eso de las 2 de la mañana nos avisan aquí que Changa había tenido un accidente. Y fuimos para el hospital y lo vimos allí en Calixto García, en la sala de quemado. Él estaba consciente porque él habló con nosotros y estaba consciente. Ay, viejo. Mire, yo conocí, cuando yo me enteré del accidente de Changa, él era como un hijo, como un familiar. Los medios de comunicación diariamente brindaban el parte médico y todos albergábamos la esperanza de que Changa, como pronosticaban los galenos, por su juventud y excelente constitución física, podía vencer la batalla contra la muerte. Pero el 15 de diciembre, un tercer paro respiratorio ponía fin a su vida. Radio Reloj reportando. Radio Reloj reportando. Nuestro reportero en el Hospital Calixto García acaba de informar que el lanzador Santiago Changa Mederos falleció esta madrugada, hace apenas unos minutos, víctima de severas quemaduras a causa de un accidente automovilístico en esta capital. El astro zurdo ganó 123 juegos y perdió 67 en las 15 series nacionales en las que participó. Santiago Mederos fue el primer lanzador en llegar a 1000 ponches propinados y tuvo un magnífico promedio de 1,97 carreras limpias por juego. En su impresionante hoja de servicios, sobresalen los 20 ponches que le marcó en un juego a Camagüey y los 21 frente a México en los Centroamericanos de Panamá 70. En la arena internacional asistió a 5 campeonatos mundiales, 2 centroamericanos y 2 panamericanos. Con su muerte, el béisbol cubano pierde a uno de los mejores lanzadores de todos los tiempos. Radio Reloj. 4:07 minutos. ¿Cuántos no quisieran haber estado pichando con Changa Mederos? ¿Cuántos? Que me digan a mí, ¿cuántos pitchers en este país quisieran haber estado en el equipo que tuvo Changa Mederos? Eso no lo duda nadie. Y uno dice, la muerte está en su entierro. ¿Cuántos de miles de personas fueron? Cuando mi papá falleció, yo solamente tenía 5 años. Los recuerdos más o menos los tengo muy vagos, ¿no? Todo lo que sé, lo sé por mi madre, lo sé por los amigos de mi padre, con la gente que he podido contactar, que fue una persona cariñosa, preocupada por mí, que me quería mucho, un buen deportista, aparte de la calidad que tenía, que según la gente fue muy buen pitcher, yo no lo vi jugar nunca. Fue una persona muy amable con los compañeros, un deportista fiel, un deportista que jugaba con amor en la camiseta, un deportista que siempre supo representar bien el nombre de Cuba en cualquier competencia internacional. Y pienso que todos esos recuerdos buenos, ¿no? Yo no te puedo decir que tengo ningún recuerdo malo de mi padre, ¿no? Porque toda la gente me ha hablado, por lo que de cruzar de los tiempos he podido contactar, me ha hablado muy bien de mi padre. Y cuando empecé a jugar regular, él era uno de los veteranos
que siempre se acercaba a mí a darme consejos. Sin ser segunda base, él era pitcher, pero me aconsejaba cómo se cuidaba, porque Changa, a veces los muchachos llegan a la Serie Nacional y se creen que tienen el mundo entre las manos. Y entonces se preocupan más por otras cosas que por jugar béisbol. Y sin embargo, Changa a los novatos los educaba de una manera tal que para ellos lo principal tenía que ser el béisbol. Y lo demás venía atrás. Fue una luminaria impercedera en la pelota, y además de eso, ¿qué muchacho cubano, qué atleta cubano no quiere tenerlo como ejemplo, que fue uno de los mejores en el país? Los primeros 2 ponches que yo tuve en series nacionales me los dio Changa, las 2 primeras veces bases. Te estoy hablando de uno de los mejores pitchers de Cuba. Todo el mundo lo sabe, el pueblo cubano lo sabe y el mundo entero. Uno de los mejores pitchers matadores del mundo de todos los tiempos, para mí, es Changa Madero. Yo tuve la oportunidad en el 76, que fuimos a un campeonato mundial en Colombia, y tuve el honor ese, ¿no?, de compartir una habitación con él. Y me demostró como de su plano personal que era una bella persona. Yo nunca vi a Changa bravo en un equipo de pelota. Él terminaba, ganaba, perdía, no le gustaba perder, claro, ¿no? Pero bueno, él perdía y se arrinconaba en su cama y él era una gente, yo creo que él, me parece que si los pitchers o los jugadores de béisbol actuales, ¿no?, imitaran a Changa, yo creo que el béisbol fuera mejor. Changa era un hombre excepcional, fuera y dentro del terreno. Yo diría que era una dama. Yo me metía mucho con él, yo lo mortificaba bastante. Y entonces, como decimos nosotros, no me guataqueaba, porque yo a veces le decía, yo no voy a quechar hoy. Y entonces se ponía mal. Me decía, coño, mi hermano, tú no vas a quechar hoy. Digo, no voy a quechar hoy. Me siento mal. Me limpiaba los spies para que yo saliera limpio. Entonces le decía, no me limpio los spies, y yo de todas maneras cuando llega home lo voy a ensuciar, ¿no? Pero para que salga limpio. No, y era una cosa excepcional. Changa era un fenómeno, ¿no? Yo no sé decirte de Changa, y se habla bastante poco de Changa, ¿tú no sabes? Hay mucho de hablar de Changa. Un gran pitcher, uno de los pitchers de mejores curvas hacia abajo. Él salía al terreno y como mismo la salía entraba. Él no se ensuciaba. Así que era lanzarle es un arte. Yo creo que Changa fue más que artista en el box. Ya después que fui creciendo, por ejemplo, Changa siempre me dijo, estudia, no abandone nunca el estudio. A mí me gusta jugar pelota, porque bueno, como decía mi padre, le decía, gracias que no es bueno en la pelota porque hubiese dejado los estudios, pero Changa me dijo, aunque seas bueno, siempre estudio. Y otra de las cosas que le tengo que agradecer, que después muchas de las personas, los muchachos abandonaron su carrera, yo siempre seguí muy alentado, siguiendo la pelota y yendo al estadio para estudiando. Y me hice ingeniero después, y estudiando después en la época, es decir, conocí unos libros que se llaman uno Pasión por la Excelencia, el otro En Busca de la Excelencia, que hablaban en la industria de lo que era la excelencia. Y después yo razonando, he llegado a la conclusión, y durante 2 años he pensado, que Changa logró la excelencia deportiva. Sigue siendo el campeón centroamericano del gol. El inning termina con 0 carreras, 0 hit, 0 error. La guardarraya se lo limpia. Los jugadores todos van allí con Changa Mederos. Los camarógrafos, los fotógrafos tirando películas, tirando fotos, captando impresiones allí. Las grabadoras también de las palabras de los cubanos. Changa allí dando salto de alegría, encaminándose al banco y se llevan cargado ahora a Changa Mederos.